Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos a una mesa de análisis justamente para platicar de la reforma al Poder Judicial. Todavía hay bastante de qué hablar, de qué reflexionar en torno a lo que viene en esta reforma al Poder Judicial. Y justamente en esta mañana agradecemos que nos acompañe en este espacio Juan Pablo Barrios, juez federal, quien ya ha estado con nosotros, por supuesto, hablando del tema de la reforma al Poder Judicial. También nos acompaña en esta mañana, le damos la bienvenida, le agradecemos a Carlos Rentería, quien es académico, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y para reflexionar en torno a este tema y justamente preguntarle, doctor, ¿ya concluyó este tema de la reforma al Poder Judicial? Es decir, ya podemos decir, ya no hay más que aceptar que ya se aprobó esta reforma. Por lo menos en materia federal así es, ya no hay, me parece que por lo menos en materia política. Ahorita aquí nuestro amigo el juez nos podrá ahora precisar qué pudiera seguir en materia jurídica, porque creo que hay algunos amparos que todavía hay que resolver. Pero yo creo que en términos de en materia política está cerrado el tema a nivel federal. Y me parece que viene un tema bien interesante que ya le compete a las legislaturas de los estados, que es cómo se va a aterrizar esta reforma en el estado de Querétaro. Me parece que la reforma permite dos grandes posibilidades, una que magistrados y jueces sean electos una parte ahora el próximo primer domingo del mes de junio del año 2025 y que otra parte sea en el 2027 o que ambas partes vayan al proceso del 2027. Pero eso tendrá que pasar en un trayecto, a mí me parece, excesivamente holgado, de 180 días que le dio la reforma constitucional a las legislaturas locales para adecuar la normatividad local. Y así como se ve el tema de la legislatura local de polarizado y de falta de acuerdos, me parece que estos 180 días que parecían muchos al principio, van a parecer o finalmente pocos, ¿no? Si se van al límite de los 180 días, me parece que va a estar muy complicado elegir jueces y magistrados ahora en el 2025, ¿no? Entonces tendría que irse todo al 2027, lo cual me parece un despropósito. Para justamente preguntarle, ya termina aquí este proceso, después de lo que vimos a la Suprema Corte de Justicia, ¿qué es lo que viene? ¿Todavía se puede hacer algo en torno a esta reforma? Gracias, amigo Alfredo. Bueno, políticamente coincido con mi amigo Carlos. Esto se terminó, pero se terminó desde que comenzó. ¿Por qué? Porque Morena y sus aliados no aceptaban un posicionamiento en contra y sigue siendo esa su postura. Jurídicamente hablando, efectivamente existen cientos de amparos en trámite, al menos un par de controversias constitucionales y un juicio que nace a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde su artículo 11 establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye el máximo garante de la independencia judicial. ¿Qué significa con todo esto? Bueno, que el Estado mexicano merece un pronunciamiento a favor o en contra de la constitucionalidad y convencionalidad de esta reforma. Hasta el momento no ha sucedido, pese a que ya se reunió el Pleno del máximo tribunal del país para discutir este evento. La realidad de las cosas es que el resultado fue que no se podía analizar el fondo del asunto por el ya conocido resultado. Eso no significa que se haya pronunciado sobre la constitucionalidad. Eso todavía no ha sucedido en ningún tribunal mexicano, ni tampoco extranjero, que eso sería lo que faltara para que se encontrara la firmeza. En relación con la instauración, bueno, sí, efectivamente vienen retos enormes una vez que esta reforma haya causado firmeza o que no exista pues algún pronunciamiento firme de su juridicidad, pues está el reto de la implementación, no solo a nivel Querétaro, sino también a nivel federal. Y aquí, bueno, pues mi amigo Carlos podrá hacernos una narrativa ilustrativa de los múltiples retos, sobre todo, cómo va a garantizarse que estos nombramientos de jueces y magistrados recaigan precisamente en una persona que tenga un nivel técnico aceptable para administrar justicia, porque,
por alguna razón, en todo el mundo, esta profesión y oficio es algo especializante. O sea, no puede haber jueces improvisados, vaya. Básicamente esa es nuestra... ¿Se podría caer en este supuesto de que llegaran personas que no tengan el perfil, la experiencia, doctor? Yo creo que ese riesgo ya existe desde hace ya muchos años. Estábamos en la cúspide de la reforma o de la discusión de la reforma judicial, cuando aquí en Querétaro se nombraron 5 magistrados. Por una persona, ¿eh? O sea, hoy nos espanta y me parece que hay algo de cierta incertidumbre que vaya la gente a poder elegir jueces, magistrados y ministros, pero en aquella ocasión se nombraron 5, prácticamente, digamos que la mitad del poder judicial local, y fue efectivamente políticamente en control una persona la que los nombró. Y entonces, ¿cómo puede haber ese tacto o esa medición de la capacidad de las personas por una persona y no lo puede haber en un comité y no lo puede haber en el criterio del electorado? Me parece que efectivamente debe de seleccionarse a las personas más capaces, pero siempre se pone en la balanza como si el voto popular no eligiera a los más capaces. Fíjate, nada más este argumento podría incapacitar ya de facto al tema del poder legislativo, es decir, como el poder legislativo lo elige la gente, son personas incapaces, y el poder ejecutivo es un poder incapaz porque viene de la elección popular, cuando también son o deberían de ser poderes deberían de llegar las personas más capaces. ¿Qué decir de los presidentes municipales y qué decir de los ayuntamientos? Me parece que no es una controversia entre si lo elige la gente se puede llegar el menos capaz y si lo elige una persona va a llegar el más capaz. Entonces yo creo que deberíamos no estar en ese debate, sino tratar de hacer que lo que elige la gente sea lo más capaz. Y me parece que eso se va a conseguir en esta primera elección del Poder Judicial, y me parece que aquí el gran reto es que dé resultados. Sin mencionar los hechos que sucedieron en el estado de Querétaro o sin ligarlos a este tema, una de las grandes cosas que sucedió con el tema de la reforma al poder, la reforma en materia penal que se dio hace ya un poquito más de una década en nuestro país, es que nunca empezamos a medir si daba resultados. Y hoy no podemos afirmar que esa reforma fue la mejor que se pudo haber hecho, porque resultados no tenemos los mexicanos sobre la mesa, o por lo menos la medición de los resultados. Pues me parece que este tema de la reforma judicial tiene que pasar por un análisis profundo en los próximos años, decidió resultados o no. Porque es lo que está esperando la gente, ¿no? Que el sistema de procuración y de impartición de justicia pues simplemente mejoren. ¿Qué viene justamente para el Poder Judicial? Porque se habla de la remoción de varios jueces, de magistrados. ¿Qué es lo que viene para ustedes? Bueno, en lo individual, muchos de mis compañeras y compañeros decidieron declinar precisamente porque se abandera un método de selección democrático que en realidad no lo es. Discrepo con mucho respeto de las aseveraciones que realiza señor Carlos Rentería. Respeto mucho su posicionamiento, pero mira, vamos a dividir esto por partes. Primero, se refiere a la designación de magistrados por parte del Estado. En la Federación los procesos de designación distan muchísimo. Para yo llegar a ser juez, tuve que competir contra miles de personas altamente capacitadas y resultar entre los mejores resultados. Eso sí garantiza que sean los mejores perfiles los que accedan a la judicatura. Número 2, habla de que hubo una designación por parte del gobernador, bueno, eso entendí entre líneas, pero acaba de haber una designación de 25 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, precisamente por la presidenta. No lo sometió a la decisión de absolutamente nadie, fueron personas designadas nada más por el dedo bendito. Y los políticos hacen política. A lo mejor las personas sí podrían elegir los mejores capacitados, no digo que no, si se les da el tiempo y la oportunidad de conocer sus perfiles, la trayectoria, cuáles son sus habilidades técnicas. Pero vamos a poner un ejemplo que acaba de pasar recientemente, donde para la designación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue desplazada la segunda persona mejor evaluada para colocar
a una de las peores, que es la número 15, que es la señora Piedra, a fin de que conformara esta terna. ¿De dónde sacaron ese proceso de selección? De ningún lado, no tiene ninguna base. Siguiendo las propias reglas del Senado, desplazaron a la persona mejor calificada o de las mejores calificadas, que además tiene una trayectoria impresionante en el tema de activismo, de defensa de derechos humanos. Ella misma es hija de una persona desaparecida. Ella y toda su familia han estado luchando. ¿Y qué pasó? La quitaron para poner a la señora Piedra. ¿Por qué? Pues no me atrevo a decir que así fue, pero sí me llama poderosamente la atención que la presidenta en el foro de las mañaneras haya dicho: es que la señora Piedra y su mamá son todo un estandarte en materia de derechos humanos. La verdad es que el máximo logro que ha tenido es mantenerse callada ante todo el tema de atropellos de una institución que por excelencia debe de ser autónoma. No lo es. ¿Quién te garantiza que no van a meter las manos en la selección de candidatos para decir que el pueblo elija entre malo, peor y pésimo? Eso es lo que se vislumbra a través de un método que además no es avalado ni ha sido aprobado por ningún país, institución del mundo, excepto Morena y los morenistas. Tenemos el riesgo de que el Poder Judicial finalmente termine siendo justamente una tentación para los partidos políticos, bueno, muy particularmente para un partido político. Pues ya lo es. O sea, finalmente hoy, precisamente como es un proceso cerrado, la Presidenta de la República podría muy claramente nombrar a los ministros. Tiene mayoría calificada en ambas cámaras. Entonces, ¿para qué ese riesgo que advierte si realmente fuera un acto, vamos a decirlo así, de agandalle político, pues se podría dar desde ahorita? Simplemente lo que se hace es se abre la ciudadanía y que la ciudadanía determine. Si van a elegir entre 3 opciones y las 3 opciones son malas o buenas, pues eso va a depender de los comités y de cómo se conforme la boleta, y a final de cuentas va, déjame expresarlo así, a depender de la movilización de la ciudadanía y de cómo la ciudadanía se comporte en este tipo de votaciones. Si es un modelo o no que haya sido puesto en práctica en algunos otros países, pues yo nada más me iría a los otros 3 movimientos, ¿no? O las 3 etapas del país, cuando dijeron que México no podía ser independiente, cuando dijeron que México no podía elegir su presidente de forma, en el tema de la no reelección, cuando decían que no se podía separar a la Iglesia del Estado, también había grandes tendencias que decían que eso no se podía. Me parece que esta es una gran oportunidad. Y ahora, yo siempre tengo una reflexión de por qué los jueces tienen que ir a una elección popular. Los jueces crean norma. Si hiciéramos un comparativo entre las reformas hechas a través del proceso legislativo y la aplicación de la norma a través de las jurisprudencias, me parece que son las jurisprudencias o los criterios de los jueces los que imperan en la impartición de la ley. Y entonces, si de facto están modificando la norma a través de sus interpretaciones, porque los jueces dicen lo que la ley dice que dice, magistrados y ministros, ¿por qué no van a ser electos como lo son los diputados? Cuando generan muchos más criterios para aplicar las normas que normas creadas por los diputados. Y tienen aparte la última voz. Ahora, si vemos en términos generales los criterios que ha estado tomando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí, efectivamente sí ha tenido un ala progresista que ha defendido algunos derechos, pero básicamente también ha tenido un ala conservadora que ha defendido los derechos de las grandes empresas, de los grandes intereses y de los que tienen el dinero para poder ir a defender los grandes asuntos y los grandes litigios que se han conocido en el país, sobre todo en materia fiscal. Ahora, ¿qué sentimiento hay en estos momentos después de lo que ha sucedido por parte de los trabajadores que ellos han señalado pues, que están justamente siendo dañados con estas decisiones? Bueno, en esa parte, lo que nosotros como pertenecientes a un poder independiente, autónomo y correlacionado con el Ejecutivo y el Legislativo, en un sistema de pesos y contrapesos, el único compromiso que tenemos es nos dejen 1 año, 2 años o 10 seguir haciendo las cosas como lo sabemos hacer. La fórmula para un juez es sé hacer la chamba. Tengo experiencia
en hacerlo y en hacerlo bien. Y eso no debe de traducirse en una especie de arrogancia o egolatría. Es como si un médico reconoce que sabe hacer bien las cosas. Eso es todo lo que yo puedo decir como institución. En cuanto a la interesante reflexión que realiza mi compañero Carlos, yo veo que hay una serie de sesgos en su argumentación. La primera, cuando habla de politizar la designación de ministros, eso es un proceso de designación completamente diferente a la de los jueces y magistrados, porque en mi designación no participó ningún político y no es la primera vez que lo digo. No conozco políticos, no me interesa conocerlos, ni deberles favores. Yo estoy en una posición donde administro justicia y donde legalmente le doy lo que le corresponde a las personas que resultan que tienen la razón jurídica con argumentos y con pruebas. Y en relación con lo que dice de la crítica, ese es un efecto contramayoritario, Carlos, con todo respeto. Cuando yo emito algún fallo pensando que eso va a ser lo aceptado por la gente, estoy vendiendo mi conciencia. No es la primera vez que yo estoy en una situación como casos penales, como casos fiscales, donde la gente alienta que debe de ser mi fallo basado en lo que la popularidad cree. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grandes empresarios que están impugnando una norma tributaria. La realidad de las cosas es que si se les da la razón es porque el actuar administrativo o la legislación está mal diseñada. También dice que nos convertimos en legisladores o creadores de norma. La realidad es que no es así. Y te pongo un ejemplo. Cuando la ley está mal hecha, no hay otra forma de resolver las controversias sino integrando o realizando una interpretación. En recientes fechas, cuando se aprobó la Constitución expresamente y de manera fast track, olvidaron corregir la designación del presidente de la Suprema Corte, pues en una parte de un artículo 94 establece que va a durar 2 años y que el ministro o ministra que tenga más votos será quien la presida. Y por otro lado dice que será 4 años y que será por votación misma de los propios integrantes de la Corte. Esto es una antinomia claramente, donde una ley dice sí y una ley dice no, pues un juzgador debe de elegir a través de la ponderación y muchos otros criterios cuál es la determinación que habrá de prosperar. Y si hacemos este tema de integración e interpretación de los alcances de la norma, sí, precisamente es porque está mal hecha. ¿Algún comentario al respecto, doctor? Yo creo que no hay mejor comentario que ese. O sea, si la ley está mal hecha a criterio de una persona que fue seleccionado por un grupo cerrado de personas, entonces se antepone a lo que se dice que está mal hecho, pero que fue aprobado por un grupo de personas que fue electo por la gente. O sea que la Entonces, Constitución no dice y se desdice al mismo tiempo. Sí, dice y se desdice a criterio de un juzgador. ¿Sí? ¿No Entonces, ha leído la reforma no, que sí, ha apreciado sí, claro que la he Carlos? leído, pero el tema es no solamente en el tema de la reforma, sino que estamos sujetos a una serie de interpretaciones, no solamente en el tema de la reforma constitucional, en donde una persona juzgadora dice, el legislador se equivocó. Fíjate, la primera afirmación es, se equivocó, y entonces yo tengo que corregir eso. Pero aparte vengo de un procedimiento cerrado, y un procedimiento cerrado adentro del Poder Judicial, con los propios vicios del Poder Judicial, con el nepotismo que hay en el Poder Judicial, con los O sea que la procedimientos que hay Constitución cerrados. no dice y dice lo que yo acabo de afirmar. Sí lo puede decir. Y usted no es juez Sí. y lo puede leer. Sí, pero si yo entonces voy a corregir al legislador, entonces yo debo de tener un origen popular. Porque si no, si no, entonces vengo yo de un procedimiento en donde alguien me eligió. Yo no dudo que haya jueces que hayan sido o que se hayan procesado a través de un procedimiento que respete la norma, pero yo creo que son los casos de excepción. Porque hay unos vicios enormes en el Poder Judicial para la designación de los cargos, y todos los que hemos estado en el sector público sabemos que hay formas muy interesantes de poder decir que la persona que yo quiero que llegue, llegue. Pues precisamente es lo que están acusando a la reforma al Poder Judicial. Entonces, pues si el Poder Judicial dice que se pueden trucar las formas de llegar a los cargos importantes en el Poder Judicial, pues por algo lo dirán, porque tienen años haciéndolo, ¿no?
Y entonces ahora puedo decir con arrogancia que los legisladores se equivocan. Y entonces yo los corrijo y impongo un criterio, que aparte para la mayor parte de la gente es el criterio último. Bueno, respeto muchísimo tu punto de vista, por supuesto, y se vale disentir. Yo lo que veo es lo que estoy constantemente apreciando en el mundo fáctico. Y si me dices un Congreso que aprueba una ley fast track en 5 minutos, lo siento, pero yo no puedo estar de acuerdo en que eso sea algo bien hecho. Ni siquiera conocen los alcances de la norma y eso se ve todos los días. Yo jamás he dictado una sentencia en 5 minutos. Entonces, ahí queda sobre la mesa. Tenemos que ir concluyendo, tenemos poco tiempo. Doctor, justamente los ciudadanos tenemos todavía muchas dudas sobre este tema. ¿Cómo asegurarnos que verdaderamente no vendrá un colapso del Poder Judicial, o lo que se ha dicho, ¿no?, por parte de los que están en contra, que no vendrá justamente algo que venga a menoscabar nuestra democracia y nuestro sistema de justicia? Yo creo que el reto es bien importante, efectivamente lo comentábamos aquí en el tema de la implementación, y después, en serio, que lo midamos y que funcione. Yo creo que más allá del tema de la politización, que a veces me da mucha curiosidad cuando dicen, no politicen el tema, pues al contrario, hay que politizarlo para hablar de él. Hay que disentir, hay que comentar, hay que hacerlo, los partidos políticos le tienen que entrar al debate, los partidos políticos en esta ocasión tienen que ausentarse, por lo menos en términos públicos y de la movilización para no entorpecer el proceso, pero me parece que el gran reto es la implementación y después que dé el resultado. Me parece que a mí, para la gente, es indiferente si es un procedimiento cerrado, como se maneja ahorita actualmente en el Poder Judicial, o si se hace un proceso abierto. Lo que está esperando la gente es que realmente mejore el proceso en el que se le imparta justicia. Y si ahí hay un acierto, pues bien para la 4T. Y si no, me parece que debemos de tener los instrumentos de medición para poder señalar y decir que eso que se tocó no se mejoró. ¿Alguna conclusión? Completamente de acuerdo con mi interlocutor, en el sentido de que lo que se debe de buscar es que la justicia llegue a la gente, mejore en términos cuantitativos y cualitativos, por supuesto. Donde no estoy de acuerdo es que haya fórmulas mágicas. O sea, quitar a los que están para poner nuevos, Dios sabe de dónde, no es una solución ni a la corrupción ni al nepotismo. Que dicho sea de paso, quiero corregir a mi amigo, yo no salí de un proceso cerrado, yo salí de un concurso abierto, donde se permitía a integrantes de la sociedad que no fueran del Poder Judicial participar, y varios quedaron como jueces. Básicamente esa sería mi reflexión. Fórmulas mágicas no existen. El partir de que el voto va a solucionar todo, pues es una premisa completamente falsa, porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo, que son votados, garantizan sinónimos de que no haya corrupción o nepotismo. Yo sí te puedo decir, y te lo puedo decir con la frente en alto, no tengo ningún familiar en el Poder Judicial ni en el gobierno federal. Jamás he sido sujeto a ninguna queja de corrupción, ni de ningún actuar irregular en toda mi carrera. Llevo más de 12 años en el Poder Judicial de la Federación, y dentro de estos 6 como juzgador. Tengo las manos completamente limpias y a las pruebas me remito en cualquier momento. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Un tema que seguirá, por supuesto, en reflexión y que vendrá justamente a conocerse cuáles van a ser los resultados pues ya en los siguientes años. Pues gracias por estar con nosotros. Gracias al doctor Carlos Rentería. Gracias también al juez Juan Pablo Barrios por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Continuamos con más.